Y aquí me debe de marcar que... Sí. Pues muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Especialmente gracias por estarnos acompañando en línea. Hoy tenemos el gusto de tener a una miembro fundadora del Comité Ejecutivo de Ideas, la maestra Claudia Rebeca Méndez Escarza, quien está ahorita estudiando su doctorado en Diseño y visualización de la información. Y entonces este es el trabajo relacionado al tema doctorado, queda anillo al dedo. Y pues es en realidad presentación de una propuesta de investigación doctoral. Esto es pues también en apoyo al trabajo que estás haciendo. Por favor, seamos abiertos con los comentarios, las sugerencias, para que cuando esté ya presentando protocolo, sí, le vaya muy bien. Pues la maestra es diseñadora de la comunicación gráfica por la UAM Xochimilco, maestra en teoría del diseño por la UDLAP y actualmente estudiante de doctorado en diseño y visualización de la información en UAM Azcapotzalco. Apasionada del diseño de información, el diseño centrado en el usuario, así como el diseño de experiencias. Tiene como pasatiempos coleccionar empaques de chocolate en polvo, embelezarse. Ajá, embelezarme, ¿cierto? Con códices mexicanos y disfrutar la ciencia ficción. Es profesora, directora de tesis y directora académica de posgrados por gusto y vocación. Ha trabajado en despachos de diseño en México y en una imprenta de gran formato durante su vida en Bélgica. En este país realizó estudios predoctorales en el área de la psicología educativa en la Universidad Católica de Lovaina, así como un posgrado de web designer en Sintra Metropool en Amberes. Es miembro fundador de Coordenada 21, la Asociación Poblana de Diseñadores, pertenece al comité editorial de AIH, la revista de Artes Humanidades, el Comité Ejecutivo de Ideas, la Academia de Diseño de Productos Web, así como la Academia de Desarrollo e Investigación en Diseño y Publicidad. Es miembro fundador del Consorcio Internacional de Investigadores Health Network y pues la verdad ha sido un gusto estar trabajando todo este tiempo. Estamos con mucho interés ver cómo se hace esta intersección entre la cultura, la historia, la visualización de información de maneras que pues trascienden tiempo y historias, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Johnny. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Pues ya me presentó Johnny, soy la maestra Claudia Rebeca Méndez Escarza y como bien dice Johnny, pues esto es el inicio de mi investigación doctoral. La intención un poco es platicarles por dónde voy. Estamos empezando apenas, entonces pues platicarles un poco. Me voy a centrar básicamente en estos 5 puntos, un poco cómo me enamoré del proyecto, de dónde surge el proyecto, cuál es la visión desde la disciplina que estoy trabajando, cuál es el objeto de estudio en sí, es decir, lo que estoy analizando, lo que quiero analizar, el problema que he ido encontrando, obviamente como estamos empezando, pues es apenas el inicio, y lo que quiero y espero saber al final del doctorado, que pues, me faltan muchos años, pero hay que empezar y tener una idea, ¿no? Pues primero, ¿cómo me enamoré del proyecto? La verdad es que me enamoro a finales de la maestría, en 1999, cuando descubro el diseño de información como una disciplina que ya no es diseño gráfico, como una visión del diseño en el que si el diseño gráfico bien es subjetivo, es estético, comunica, es persuasivo, el diseño de información es muy diferente, ¿no? Entonces empiezo a enamorarme también del diseño de información y donde más me enamoro del proyecto es cuando voy a Monte Albán. Un día me voy de paseo, no había yo ido nunca, y voy a Monte Albán, voy a Mitla, por supuesto, pero en Monte Albán llego y me encuentro una ciudad impresionante y más que la ciudad misma, llego al Museo del Sitio y encuentro una serie de, hagan de cuenta que me los habían puesto, ¿no? Una serie de libros, entre ellos este primer librito, que es un librito así de chiquitito como se ve, que platicaba en 20 páginas de qué se trataban los códices, cómo eran los códices, de qué tipos había, qué habían estado haciendo, etcétera. Y empiezo, pues lo leo rápidamente y me compro un par de libros más. Me compro me compro un estudio
que hace un alemán, que en realidad es su estudio doctoral sobre los códices del grupo Borgia, y me compro un par de libros más sobre los códices. Estoy hablando de 1999. Y digo, así en mi cabeza, pues un día voy a estudiar sobre códices. Un día voy a meterme a entender qué son estos iconitos y qué son estos signitos que sí tienen que ver con el diseño de información y con el diseño gráfico, ¿no? Y así empieza, y así lo dejo porque me voy a Bélgica. Vivo una vida totalmente diferente, se me olvida el doctorado en visualización y el doctorado en diseño, empiezo a tratar de estudiar un doctorado en psicología educativa y era otra historia, un diseño de información, pero desde la psicología educativa, y dejo un poco esto de los códices. Regreso a México y cuando encuentro este nuevo doctorado dije, bueno, pues aquí está, ¿no? Bueno, un poco con ayuda de una doctora amiga mía me decía, bueno, ¿cuál es el tema que te apasiona? Le dije, bueno, a mí lo que siempre me ha gustado son los códices, pues métete por ahí, ¿no? Y empiezo a meterme un poco. Entonces, primero vamos a platicarles un poquito qué es esto del diseño de información, qué es, para qué sirve y algunos ejemplos, sobre todo porque esa es la visión desde la que pretendo estudiar los códices. Los códices, el doctorado que estudio se llama diseño y visualización de la información. Entonces, por un lado, habla del diseño de información, pero por otro lado, habla de la visualización de la información. Yo básicamente estoy centrada en diseño de información. ¿Qué es esto del diseño de información? Bueno, dicen este autor, Schuller, en un libro de Visokogradi y Visokogradi, de Jen y Ken Visokogradi, dice que el diseño de información es la transferencia de datos complejos, generalmente datos duros, complejos de entender, y que generalmente se representan en bidimensión, algunas veces en otro tipo de representaciones, pero generalmente son visuales y son bidimensionales. Y el interés es comunicar, documentar y preservar el conocimiento. Y ahí es cuando empieza a alejarse del diseño gráfico, porque aquí la intención es la información, los datos, convertirlos en algo que pueda ser entendible. Por ejemplo, esta es una imagen de David McCandless que habla sobre The Hangover, ¿no? La cruda. Y entonces, curas para la cruda. Y lo que él hace no es solamente decirme cuáles, sino a mí lo que me parece muy interesante de esta, lástima que no podemos discutir más, es que me dice, bueno, la cura tradicional es esta. Un poquitito de Worcester sauce, un poquitito de jugo de limón, un montón de yema de huevo y con eso, y un poquitito de pimienta. Y con eso se supone que estarías curado de la cruda, ¿no? Pero lo que hace no es solo mostrarme las diferentes opciones, en las diferentes maneras de verlo, de utilizarlo, de consumirlo, sino también las diferentes cantidades. Y entonces ya me está dando la receta en una misma infografía, ¿no? Y esto es lo que haría esto es un ejemplo de diseño de información. Perdón, y me voy a regresar un poquito, pero no solamente eso, sino que además me dice cuál es el tipo el holandés, el polaco, el francés, el italiano. Entonces, en un mismo espacio reducido, tengo mucha información de una sola cosa. Por otro lado, dice Shedroff es un investigador norteamericano, bueno, este es un diseñador norteamericano, y en 1999 escribe un artículo que ha sido una de las bases del diseño de información, y dice precisamente que el diseño de información tiene su origen en la forma de los datos que se producen por medio de investigación, creación, recolección o descubrimiento. Por ejemplo, estos datos pertenecen a un contexto y cuando se presentan y se organizan, pueden ser comprendidos por las personas. Antes no. Y cuando ya pueden ser comprendidos, entonces se convierten en información. Shedroff plantea este cuadro que ha ido evolucionando, y Shedroff dice, bueno, cuando tenemos datos, cuando son datos duros, únicamente números, letras, ejemplos sin ninguna explicación, estamos hablando de datos que se investigan, se crean, se recolectan, incluso se descubren. Pero cuando estos se presentan y se organizan, automáticamente esta presentación y organización los convierte en información. Obviamente si esto está bien hecho, ¿no? Y mientras esto sucede, estamos en un contexto determinado. Somos productores de información. El
productores de datos, productores de información. Conforme va añadiéndose la experiencia, vamos convirtiendo esta información en conocimiento. Y este conocimiento ya se puede compartir por medio de conversaciones, por medio de narraciones, ¿no? Lo que hoy se llama storytelling, que en realidad son narraciones. Y aquí ya empiezan a haber estímulos cognitivos y estímulos de percepción en la información. Entra la experiencia y aquí ya empezamos a consumir. Ya pasamos de ser productores a ser consumidores y todo es aquí, en este marco de la información. En este espacio donde confluyen la información y el conocimiento, y por supuesto cuando ya puedo comprender, por supuesto que hay una percepción, pero acá ya empiezo a comprenderlo, entonces esto ya va convirtiéndose en sabiduría, ¿no? Poco a poco. Eso es lo que plantea Shedroff, y yo realmente voy a quedarme en esta parte, ¿no? Me voy a quedar en la parte de los datos y la información. No quiero llegar a saber, no es mi interés llegar a saber hasta el conocimiento o la sabiduría, aunque tiene, por ahí lo vamos a ver en los códices, tiene mucha relación. Por otro lado, hay mucha investigación y mucha teoría sobre el diseño de información, mucho hecho por psicólogos cognitivos, por diseñadores probablemente, y aquí lo que hacemos es un mismo tema, desmembrarlo y platicar de muchas maneras del mismo tema en un mínimo espacio también, ¿no? Hablo, por ejemplo, de las personas, el tipo de naranjas que se consumen, entonces el 49% consume este tipo de naranjas, las toneladas que se producen y me parece que en el año, en el 2004, 1.830.000 toneladas, en el 2006, 2 millones y cacho, en el 2010, casi 3 millones de toneladas de naranja. Y pues no solamente me dice el número, sino que visualmente voy viendo que tanto ha ido creciendo en esta gráfica, por ejemplo, y bueno, un montón de información más en un lugar que podría yo leerlo, ciertamente en la narración, pero la imagen resume mucho la información que yo quisiera entender de manera rápida. Estas que son típicas mexicanas, que por cierto nada más existen en México, las monografías, son un producto editorial mexicano, ya existen muy pocas además, pero bueno, es una especie también de diseño de información muy burdo porque son más ilustración que diseño de información, pero pretenden un poco darnos un panorama general del problema o del tema del que están hablando. Material didáctico, a mí me parece este material didáctico para niños maravilloso porque no solo es ilustrativo y divierte al niño, sino que también me muestra los elementos, por ejemplo, me parece que es el sistema cardiovascular, y entonces está hablando de cada una de las partes, ¿no? Y me dice cuáles son las partes de manera simpática, y esto es diseño de información, está planteando para que aprenda un chico todos estos. Tiene varios sistemas esta presentación, esta propuesta de esta chica, de Rachel. Lo que muy conocido es la señalización, y también esta me parece muy interesante, está en Brisbane, y esta señalización, además de que me dice dónde están todas las cosas, hacia dónde tengo que ir, pues me dice que la central de estación está a 300 metros en tal dirección, pero también me lo dice en árabe, en tailandés, en chino, en otros idiomas, y también me lo dice visualmente, y me lo dice con texto. Entonces, en un pequeño espacio me está empoderando, sea de donde sea, sé hacia dónde tengo que ir, ¿no? Esto es un ejemplo de wayfinding, es una especie de señalización que utiliza los espacios físicos del lugar, y si yo no sé hablar el idioma del hotel Voskresenko, que está en Rusia, no lo necesito si yo soy norteamericana, mexicana o noruega, porque creo que podría entender yo que en esa dirección está la alberca, el gimnasio y creo que los baños o las regaderas, ¿no? Probablemente por los baños. Y que la cafetería o el bar y el boliche o la zona de entretenimiento está para el otro lado, ¿no? Igual, no hay una sola palabra, esto es diseño de información.
el mapa del Underground de Londres, que es una de las, pues es una historia muy interesante porque me parece que era un ingeniero quien lo diseña y por eso es que los ángulos de 45 grados, es en serio, me parece que es un ingeniero, pero lo interesante es que, bueno, no se parece a cómo está en la ciudad, o sea, esto no representa la ciudad, representa el metro, y lo que yo tengo que entender es el metro, y cómo funciona, y dónde debo hacer conexiones, y qué conexiones se hacen con cuál línea, y también debo entender cuántas paradas o cuántas estaciones hay en cada una de las líneas. Lo que no pasa mucho con el de México, ¿no? Me tomé la libertad de copiar de sacar el de México y yo creo que en sus inicios debe haber sido posible, pero yo teniendo 12 líneas y además queriéndolo meter en el contexto del mapa de la Ciudad de México, creo que ha sido un poco complejo, ¿no? Si se fijan en este mapa, no está la ciudad de Londres, no está representada en ningún momento. Lo único que está representando es el río. Y tampoco es el río tal cual, ¿no? El río es esquematizado y por dónde iría pasando, pero en este de México, pues sí, ¿no? Además, tengo el eje 5 sur, el eje 4, el eje 2 poniente, entonces ya mete un poco de ruido, ¿no? Pero así somos los mexicanos y ahorita lo vamos a ver además en los códices precisamente. Entonces, estos son los ejemplos del diseño de información. Desde aquí, desde empoderar a la gente, desde permitir a la gente que utilice esta información para realizar una acción, es que planteo ver los códices por un lado. Por otro lado hay que pensar, pues, ¿qué es esto de los códices, no? ¿Qué son? ¿Dónde y quién los pintó? Si hay alguna clasificación y si hay grupos, que sí los hay, yo ya les voy a hablar. Pues primero hay que pensar que los códices son documentos pictóricos. Tienen diferentes nombres, se les llaman amostli en náhuatl, documentos pictóricos, manuscritos pictóricos, etc. Y son documentos pictóricos de imágenes realizados como productos de diferentes culturas, ¿no? Hay mayas, me parece que hay purépechas, hay aztecas o mexicas, hay uno que otro otomí, uno que otro zapoteco y varios mixtecos. Se desarrollan en Mesoamérica, parece que hay uno que otro, bueno, hay mayas, hay varios mayas también, y se desarrolla sobre todo en México. Sí hay hacia el sur, pero se desarrollan mucho más en México. Y aquí tenemos un par de ejemplos, bueno, 4. El códice Boturini, que es lo que llamamos la tira de peregrinación, y con este códice es que supimos que existía Aztlán y Tenochtitlan. Con este nos dimos cuenta cómo había funcionado la historia de haber poblado Aztlán. El códice Feyerabadi-Meyer, que a mí me parece maravilloso, y tiene uno de los primeros mapas, por ejemplo. Este es mexica, el códice Boturini también. El códice Azoyú, que es tlapaneco, es del área de Guerrero. Y el códice Dresden, que es uno de los 3 que existen de los mayas. Y pues, ¿quién los dibuja o quién los hace? Los tlacuilos. Esta es una representación de un tlacuilo del códice Vindobonensis. Y los tlacuilos eran personas cultas. Había que estudiar en la escuela para poder ser un tlacuilo. Y se iba al Calmecac para poder estudiar. No cualquiera podía ser tlacuilo. Y pues sí estudiaban estilos y estudiaban maneras y llevaban clases, digámoslo así, ¿no? De cómo pintar, qué convenciones se podrían utilizar. Se hacen durante la época prehispánica en los Calmecacs y cuando llega los españoles, Fray, se me olvidó el nombre, de Gante, Fray no me acuerdo qué, de Gante, establece una escuela en la que también se enseñan a los tlacuilos ya con la cultura española a seguir dibujando códices, ¿no? Pero también tenían que estudiar. Y los tlacuilos, que en plural es tlacuiloque, eran quienes los dibujaban, quienes los contaban, a raíz de que un tlatoani les decía. Es decir, un tlatoani, estos tlacuilos trabajaban con el tlatoani, trabajaban en las, se me olvida el nombre ahorita, digamos que los departamentos de Hacienda de la época, por ejemplo, trabajaban en el gobierno y el tlatoani le decía, yo necesito que me ilustres los linderos de tal lugar. Y entonces iba el tlacuilo, lo hacía, etcétera, las mojoneras y ponía todas las divisiones, etcétera. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos.
Bueno, y esto es lo que le pedí a Tlatuani. Pero estos dibujos o estas historias, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pues no se podían nada más contar así, o sea, no se podían nada más leer, porque aunque sí es un lenguaje y ahí hay un lenguaje, no es que cualquiera pudiera leerlo. Quien lo leía eran, y esto me cuesta más trabajo, los tlamatinis. Los tlamatinis eran también hombres sabios, preparados, también iban a las escuelas, al Calmecac, para aprender de historia y para poder aprender no a solamente interpretar, sino a relatar. Entre los mexicas se relataban las historias, se contaban y se oraban, entre los mixtecos se cantaban. Al menos lo que se sabe hasta ahorita es que probablemente los códices se cantaban para entenderlos. Y pues hay una clasificación. Estos hombres, Glass y Robertson, en 1975 hacen una recolección de los códices, hacen toda una clasificación y se encuentran que hay aproximadamente, bajo lo que ellos plantean, 10 categorías más o menos, con sus subcategorías. Hay códices de ritual calendárico y se podrían dividir en ruedas calendáricas, almanaques de 260 días y calendarios de 18 meses. Hay varios que tienen esos estilos. Luego la categoría histórica, la categoría genealógica, la cartográfica histórica, es decir, están mezclados. Y luego los económicos, hay varios económicos, están los catastrales, los censales, los de récords financieros, los planos de propiedad, que hay varios, y los de tributos, que hay unas maravillas, como la matrícula de tributos, ¿no? El etnográfico, los misceláneos, porque no se pueden clasificar en uno solo, y entonces ponen los que se utilizaban para los litigios, y los de historia natural, los que no pueden clasificarse, y algunos que se sabe que existieron, pero que ya no saben dónde están, que les llaman los inasequibles. Saben que hay, que existieron, pero ya no es posible encontrarlos. Una de las cosas importantes es que a pesar de que hay una clasificación de estos códices, hoy en día los estudiosos prefieren no clasificarlo dentro de uno de ellos. Tradicionalmente cada uno de los códices se clasifica en uno de este estilo, 1, 2, pero autores como Germán Lejarazu dicen no lo limites a una sola clasificación, porque entonces todo lo quieres interpretar desde esa filosofía, y la verdad es que no eran así, eran mucho más abiertos y contaban dependiendo de lo que se necesitaba. Entonces, los grandes grupos son los códices mayas, que en realidad solo son 3, el códice Dresden, el códice París y el códice París, Dresde y Madrid. Esos 3 son los códices mayas, son prehispánicos, no están en México, están en Dresden, en París y en Madrid, y se pueden ver pequeños pedazos nada más de ellos, y solo existen de la época prehispánica. Digo, lo que más se sabe de ellos, ¿no? Los códices del grupo Borgia, que son como 6 o 7, y que no se sabe claramente si son mixtecos o mexicas, por eso los han agrupado en el grupo, los han puesto como del grupo Borgia, porque además tienen los mismos rasgos físicos, cuentan historias muy similares, tienen influencia mixteca, pero no están 100% claros de dónde son. Los mexicas, que son muchos, bastantes, varios, y son los más estudiados, sobre todo son los más estudiados porque Fray Bernardino de Sahagún y todos los primeros frailes que llegaron a América los tradujeron, hablaron con los tlamatinis y trataron de pasar todo al español, y entonces es posible entender que en español lo que se dice en mexica o en náhuatl es más o menos esto. Y son los más estudiados. Luego los mixtecos, y hay varios más, los tlapanecos, etc. Los mixtecos, que también son varios. Entre los mexicas y los mixtecos podemos encontrar códices prehispánicos y posthispánicos, ¿no? Después de la conquista, con sus buenas diferencias. Y en este mismo códice se encontraron más de 400 códices. En este mismo censo, se han encontrado más de 400 códices, de los cuales la verdad es que creo que los más famosos han de ser como 20, pero en realidad hay más de 400. Vamos a hablar un poquito entonces de los códices mixtecos, que ya es el punto más o menos a trabajar, ¿no? La Mixteca es una zona muy complicada de definir,
hay 3 mixtecas, la mixteca alta, la mixteca baja y la mixteca de la costa. Básicamente, para reducirlo, hay 3 estados, la zona noreste y oeste de Oaxaca, la zona suroeste de Puebla y la zona noreste de Guerrero y por supuesto la Costa Chica. Entonces, si lo sacáramos de Google sería más o menos esta zona. Todavía me falta hacer ahí el mapa bien, pero es más o menos esto. No llega a Oaxaca ciudad, sino es Nochistlán, Tilantongo, y de Puebla, por ejemplo, sería, bueno, no, de Guerrero es Tlapa, por ejemplo, todavía incluye, y de Puebla me parece que una parte nada más, ¿no? Lo que es muy complicado es que, bueno, hay pocos, aunque usted no lo crea, hay pocos estudios, ahorita voy a llegar a eso, pero esta es la zona mixteca. Entonces, si usáramos ese mismo censo que les estaba platicando, en el censo plantean que en Oaxaca Occidental se hicieron 49 manuscritos en ambas épocas. En el norte de Oaxaca, 18 manuscritos. En Puebla, 39 y en Guerrero, 17. Solo que no todos son mixtecos, porque en Puebla hay códices mixtecos y hay códices mexicas. En Guerrero hay códices mixtecos y códices tlapanecos. Y en Oaxaca, en estas 2 regiones sí son un poco más los mixtecos, pero también hay códices zapotecos. Entonces, no podríamos seleccionarlo así. Sin embargo, es una idea, para que tengan una idea de la producción que hubo en esas regiones. El estudio de los códices mixtecos comienza, y eso es lo que les decía que es muy poquito, en 1949, apenas, con Alfonso Caso. Y aunque ya sabíamos que existía, pues tiene 60 años de empezar a estudiar estos códices, no es tanto tiempo. Y además, el estudio de los códices mixtecos ha estado muy influenciado por el estudio de los códices mexicas, porque la cultura mixteca es muy diferente, pero además en los códices mixtecas no hubo un fraile que hiciera la traducción. No hubo nadie que... El primero que estudia es Alfonso Caso. Entonces, no tenemos esa traducción que pudiera decirnos esto mixteco quiere decir esto en español. Y entonces ha sido un poco difícil porque ni la cultura es igual, ni la historia de los dioses es la misma, ni son los mismos dioses, por ejemplo. Entonces es complicadón. Este mapa de Teozacoalco, ahí les va. Es este. La verdad es que yo no lo había visto hasta ahorita que lo busqué. Me parece muy interesante, tanto lo que representa, pero no sé si lo alcanzan a ver. Aquí está, es el mundo. La tierra, la gente está acá, las ciudades están acá afuera. Entonces aquí sí hay un poco de tierra y demás, pero siempre están muy relacionadas con genealogía. Aquí hay pares de parejas. Aquí son parejas. Esto que se ve aquí son parejas y aquí hay otras. Entonces está representando muchas cosas en un mapa cartográfico, pero también genealógico. Entonces es el primer documento que estudia Alfonso Caso, insisto, con cierta influencia mexica. Y yo me doy a la tarea de buscar cuáles son los códices mixtecos que existen. Y lo hago un poco, la verdad es que lo hago sin tanto conocimiento, debo de meterme mucho más, pero les voy a plantear rápidamente cómo es este. El primer códice mixteco que aún existe, porque también hay que pensar que puede ser que se hayan desaparecido muchos, el primero que aún existe es este de acá, alrededor del 1100, y es el códice colombino. Ese códice colombino, ahorita voy a enseñarles los ejemplos de algunos, pues es el único que existe durante este siglo, o que se mantiene, porque seguramente hubo más, ¿no? Pero de los que aún existen es ese. Después viene el otro códice, otro que les voy a enseñar cuáles son. Y todo este tiempo está vacío, seguramente desaparecieron con la conquista, y luego aquí hay un grupo de códices que son estos, como más concentrada su producción, cercanas a la conquista. Este es el momento de la conquista. Entonces, antes de la conquista todavía se diseñan dos más, el Egerton, el Vindobonesis y otro. Estos son los de Oaxaca, estos son los de Guerrero. Es más, se los voy a enseñar en la línea. Tengo la línea de tiempo en PDF. Espérenme tantito.
Entonces, como les decía, pues el primero es el colombino, después viene el Becker, el Sushanutal, pasan algunos años, y entonces vienen todos estos, y no lo voy a crecer porque si no me lo va a hacer chiquitito. Y aquí hay una aún se conservan varios, ¿no? Entonces están los códices Egerton Vindobonensis, el Porfirio Díaz en Guerrero, así se le llaman, casi todos tienen 2 o 3 nombres. El Bodley cerca de la llegada de los españoles, esta línea roja es la llegada de los españoles. El Becker II, que habla de genealogía, la historia tolteca chichimeca, que es poblano. El manuscrito del Apramiento, que es rudísimo, es poblano, y literalmente habla de cómo sacrificaban a algunos indígenas los perros comiéndoselos, y se ve ahí. El lienzo de Zacatepec, Códice Cerden, lienzo de Cuixtlahuaca, mapa de Quiltepec, los 2 de Azoyú, y unos lienzos más y mapas más. Entonces, todos estos son más o menos los creados en Oaxaca, Puebla, en esta época. Lo que me ha faltado hacer es ver si son justo dentro de la región mixteca y justo dentro de la categoría del estilo pictográfico mixteca. Hay una autora, se llama Mary Elizabeth Smith, en los finales de los 70s hace todo un estudio y ella es la que clasifica. Solo que de ese libro hay un solo ejemplar en la biblioteca, ¿cómo se llama? La biblioteca del Museo Nacional de Antropología Histórica. Físico, y no lo puedes copiar. No tienen fotocopiadores. Entonces tengo que ir con mi cámara o con mi celular para ir sacando 8,000 fotos hasta que llegue al lugar donde tengo que saltarme horas, ¿no? Entonces, apenas acabo de descubrir que está eso. Pero bueno, hay una serie de códices muy interesantes todavía que estudiar, ¿no? Y hay un par más todavía, en los planos, esto es el códice Muro y el Baranda, muy interesantes, todavía más, el lienzo de Tlapa, y quizás el último que pudiera pertenecer a los mixtecos es el lienzo de San Juan Tabá. No, no, ¿verdad? Ese era, sí. ¿Sí será? Sí. Ok. Bueno, entonces ahora sí. El códice colombino. El códice colombino está hecho en Tututepec, que así se dice en mixteco, Yucutza. Bueno, espero que así se pronuncie, ¿no? No soy muy buena para el mixteco, todavía no aprendo. Es de la Mixteca de la Costa, en Juquila, Oaxaca, y es acerca de la vida de Ocho Venado Garra de Jaguar. Ocho Venado Garra de Jaguar es un personaje tototote, súper importante para los mixtecos. Es uno de los gobernadores tan importantes porque los primeros 3 o 4 de los códices prehispánicos hablan de su vida y de su genealogía y de sus batallas y de sus hazañas. Entonces debe haber sido un personaje muy, muy importante en la vida mixteca. Pero aquí es bien interesante ya empezar a notar las cuestiones de información. Por ejemplo, aquí narra la historia de este personaje, pero ya empezamos a notar, bueno, lo poco que he ido aprendiendo, ciertos datos de información. Por supuesto, cada una de las cosas que están aquí representan algo, o sea, es decir, tienen un significado que ya han ido averiguando. Estos elementos de aquí son los nombres de los personajes. Tienen el nombre del día y el número. Entonces, esta es la representación, si yo mal no recuerdo, de movimiento. Los mixtecos tienen un icono o un símbolo que significa movimiento y que lo asocian con terremotos, casualmente, ¿no? Y el número. Entonces, este debe ser 4, 7, 8, 9, 10 movimientos. Ese es el nombre de este personaje. Y ahí es donde empieza a haber información. Cada una de las, bueno, le pongo el nombre aún con símbolos, ¿no? Hay algunas cosas, ahorita a ver si encontramos alguno, que dicen los nombres de las ciudades, se llaman toponimios. Y los glifos, que son todos estos elementos, algunos implican que son guerreros. Los colores también implican algunas cosas. El hecho de que este personaje sea negro quiere decir que es un sacerdote. Ya se sabe. Los verdes, por ejemplo, los colores aqua, son personajes preciosos, por ejemplo. Este es el Becker I, es uno de los siguientes muy antiguos.
está hecho también en Tututepec, es el complemento del códice colombino, pero no están hechos al mismo tiempo. Los códices son tiras largas de alrededor de entre 8 y 11 metros, normalmente. Son hechas de tiras de cuero, de venado, curtidas, pegadas o cosidas, y se van doblando en estilo bión. Y lo que es muy curioso es que se leen de derecha a izquierda. Entonces lo doblo, lo leo de derecha a izquierda, y luego lo volteo y leo el otro códice, el códice Becker. Pero son hechos en 2 siglos diferentes. Entonces solo se pegaron, suponemos que para preservarlos, pero no están relacionadas las historias, porque sí sigue hablando de hecho venado, pero es un complemento, no es lo mismo. Este es el Sushen Utal. También es interesante saber que los nombres de los códices se dan por quién los descubre, quién los compra, quién los confisca o los recupera, ¿no? Hay un momento en que Porfirio Díaz hace, digamos que una búsqueda de códices, y entonces pone a toda su gente, entre ellos Alfonso Caso, por ejemplo, según tengo entendido, a recuperar, no, Alfonso Caso es después, no, pone a toda su gente a recuperar códices y llevárselos al Museo Nacional de Antropología, porque sabían que estaban regados por todos lados, y entonces decían, no, esto es cultura mexicana. Entonces hay no un tratado, sino cuando el presidente dice, hay que hacer esto, Orden ejecutivo. Una orden ejecutiva, donde dice, tenemos que recuperar nuestros tesoros, y uno de los códices se llama Porfirio Díaz por eso, porque fue uno de sus trabajos. Y el códice Sushen Utal, una mujer llamada apellida Sushen, abrir este útero y que nazca aquí el mixteco. Y de este árbol es que nacen los mixtecos. Y van contando, pues, se supone este códice Vindobonensis cuenta un poco la historia del origen de la cultura mixteca. Y otra vez volvemos un poco ya a los detalles de información, ¿no? Todos estos ya sabemos que son nombres de los personajes, siempre y cuando tengan este símbolo que implica un día calendárico, y el número, pues estamos hablando de un día calendárico, y pues por lo tanto tiene un nombre. Los nombres de los mixtecos eran días calendáricos. Y los colores implican, ¿no?, muchas cosas, y cada uno de ellos son seres. Por ejemplo, estos son seres árboles, estos son sacerdotes, estos son, hay unos que son seres flores, hay otros que son nahuales, etc. Este es el códice Egerton. De este se sabe muy poco. Acaban de hacer un estudio, un holandés, casualmente apellido Jansen, acaba de hacer un estudio y lo publicó el Fondo de Cultura Económico. Entonces habría que conseguirlo, todavía no lo consigo, en ese estado, ¿no? Pero vean, ya también es bien interesante, porque ya no son los mismos colores. Vamos acercándonos hacia la época, estos son los prehispánicos, por supuesto ya se van perdiendo un poco los colores, pero estos colores que ya son verdes, amarillos, rojos, negros, aquí hay mucho colorido en pues acá ya son un rosa, por ejemplo, ya empieza, bueno, se ve mejor en aquella, ya empieza a perder un poco los colores. Después viene el Bodley, que tiene también otros tonos, y sigue siendo mixteco. Seguimos teniendo estos mucho más claro, pero seguimos teniendo los nombres, actividades que suceden. Me olvidé. Una cosa muy interesante es que los códices se leen en lo que se llama bustrofedón. Entonces, además de que se leen de izquierda a derecha, estas líneas son las que me permiten ir leyendo. Entonces leo de izquierda a derecha y empiezo de arriba, abajo, subo, bajo. Y esa es la manera de leer el códice. Después empiezan a variar un poco, como en estos, y hay otros códices que se leen de abajo arriba. Y entonces el bustrofedón, aquí no se alcanza a ver, pero el bustrofedón va de abajo, zigzagueando hacia arriba, como en este códice. Bueno, y entonces hasta aquí, estos son los códices prehispánicos. Me faltan todos los coloniales de Contales, pero ya veríamos una figura mucho más europea que esta, que es muchísimo más
digamos, con la cosmovisión de la época, ¿no? Y el Bosley, ya es hace 1519, es justo un poquito antes de que llegan los españoles, y habla de la historia política y genealógica de la Mixteca Alta, ya no solamente de Ocho Venados, ¿no? Ya habla de otras partes. Entonces aquí empiezo yo a preguntarme, bueno, ¿y esto qué tiene que ver de relación, no? Para mí, aquí empiezan las preguntas. ¿Es posible que los datos expuestos en los códices se hayan estructurado para entender la información? ¿Habrá sido esa la intención? Porque si nos regresamos para el otro lado, si nos regresamos un poco, ¡ay, perdón, para el otro lado! ¿Qué estoy diciendo? Una arriba, una abajo. Ahí está. Si nos regresamos un poco, pues habría que ver, ¿habrán puesto todo esto para de verdad darnos una información o es una narración? Hay unos códices, no alcanzo a ponerlos aquí porque son más prehispánicos, perdón, coloniales, que son matrículas, o sea, cuentan qué tributo se les pagaba a cada, por ejemplo, la matrícula de tributos cuenta qué tributos pagaban otros pueblos a los aztecas. Y entonces pone cuántos escudos y cuántos trajes de guerrero jaguar se pagaba en tal día, cuántos bultos de maíz se pagaban en tal día a los aztecas. Entonces ahí son relatos de pagos de tributos, por ejemplo. Bueno, entonces, es para acá, mis preguntas de investigación, ¿no? Esta es una. Otra es, pues, ¿qué tipo de información de la que se presentan los códices es posible comprender aunque yo no esté en el contexto de la creación de los códices? Yo no vivo en la época prehispánica, yo no vivo en la época colonial en la que se crearon estos códices. ¿Podré entenderlos sin que me los traduzcan? ¿Qué tanto entender? La información como tal me permitirá entenderla, estará aislada, estará relacionada con la narración. ¿Y cuáles serían las diferencias en la presentación, en la estructura, en la organización de la información entre los códices de distintas épocas, los prehispánicos y los coloniales? ¿Habrán llegado los españoles a enseñarles otra manera de explicar y de organizar la información a los indígenas? Yo sospecho que sí, ¿no? Pero bueno, pues por ahí. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que yo quiero saber? Este es mi objetivo general, se los voy a desglosar porque estaba muy grandote, ¿no? Mi objetivo general es describir las diferencias estéticas, o sea, es decir, color, forma, dirección, posición, espacio que hay entre los elementos y las informativas, es decir, lo que me están diciendo, en la estructuración y la visualización de la información que se presenta en los códices mixtecos. Entonces, primero quiero encontrar las diferencias. Luego, y mi punto es que las convenciones de representación de los códices de la época sí hacen una diferencia, es decir, la estética y la información están influenciadas por el tlacuilo, por el pintor y por el traductor. Entonces, yo digo que sí hay una diferencia en la época porque el pintor y el traductor pertenecen a la época y entonces había una diferencia, ¿no? Luego pretendo analizar las diversas categorías. Se acuerdan que les mostré que había como 10 con subcategorías. Entonces pretendo analizar las diversas categorías y entender si hay diferencias también en la cosmovisión colonial y en la cosmovisión prehispánica. Entonces quiero ver si los históricos colonial y prehispánico son muy diferentes o siguen estructurando la información de la misma manera, independientemente de dónde son. Mi postura es que sí, mi postura es que hay una diferencia entre los códices o los manuscritos prehispánicos y los coloniales, aunque pertenecen a la misma categoría. Yo digo que sí debe haber una diferencia porque están influenciados por la escuela prehispánica o por la escuela colonial. Y mi intención es determinar qué tipo de información es comprensible aún hoy en día. Una de las cosas que también me surgen o empiezo con esto es que observando visitas a museos cuando ponen códices, me doy cuenta que la gente, o bueno, no lo tengo documentado, sería interesante observarlo y documentarlo, pero me doy cuenta que la gente va, ve al códice y dice, qué bonita pinturita, y se queda con la idea de que es una pintura
azteca, una pintura mixteca, y no que está representando información. Hay códices que, por ejemplo, sobre todo los lienzos, que muestran los ríos, por ejemplo, y los caminos. Y entonces muchos de los comentarios que he oído es, mira los piecitos, caminaron para allá, o mira el arbolito. Entonces es como la parte bonita del códice, sin realmente darse cuenta que hay muchísima información, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué habría que hacerlo? Pues porque si bien estos códices se han estudiado en los últimos 65 años, la influencia ha sido mexica, ¿no? El estudio ha sido influenciado por los estudios mexicas, y por otro lado porque hay autores que aún dicen que como es tan joven este estudio, se necesita que otras áreas lo sigan estudiando para comprenderlos mejor. Sobre todo también porque no hubo ese traductor colonial, ese sacerdote que viniera a hacer la traducción. Entonces ahora tenemos que entenderlos desde lo que nosotros conocemos para tratar de comprenderlos de mejor manera. Y sí me he encontrado que cada uno de los códices está estudiado por una o dos personas, no más. Y la interpretación no es muy europea o es tratando de ser mexicana, pero con influencia europea. Que tuvimos un par de hiccups en el stream, pero ojalá nos perdonen los que nos están viendo. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No sé si. Bueno, primero, una disculpa porque estaba sonando mi celular. No se preocupe. No sé si ubican a Angie Vigueras, aquí abajo, Sí. promoción, la saltaron a justo cuando iniciaba. Ay, pobre Angie. Pero bueno, ya la atendieron y eso. Y segundo, no sé si yo creo que también ha profundizado en el tema de Miguel León Portilla. No lo he alcanzado a leer. Porque tiene muchos documentos que hablan sobre este tema y sobre todo, por ejemplo, la visión de los vencidos. Ah, maravilloso. El tema del Huehuetlactoli, cómo se desempeña la vida, etcétera, y los niños, todo eso. Que nosotros hemos trabajado, yo estaba en el Centro de Estudios Guadalupanos. Ok. Y tratando de entender todo lo que es el mensaje de la Virgen de Guadalupe, es que nos hemos no profundizado como usted, pero sí tenemos algunas obras que incluso si quiere consultar, están en la biblioteca de nuestro centro de estudios, aquí un frentito en el CETEC. Entonces, por ese lado le ofrezco esa parte. Gracias. Y bueno, veo muy interesante su estudio. Gracias. Sí, me falta leer un montón. Sí, realmente está muy interesante, felicidades. Lo único que a mí sí no me agrada es que nada tengamos en México. No, bien poquito. O sea, la verdad que todo está en el extranjero y que mejor el extranjero está interesado en descifrar qué es, en recabar toda esa información, ¿no? que los códices nos dicen, ¿no? Que realmente sí vamos y visitamos las zonas arqueológicas, pero es ahí lo interesante de saber qué es lo que representa, qué es lo que nos querían dar a conocer. Sí. Y pues que bueno, está interesante. Y la verdad sí quiero saber a qué conclusión llegó. Yo también quiero acabarlo, Sí, pero bueno, estoy empezando. Sí, que alguien me explique, por favor. Bueno, sí debo de decir que lo que yo he encontrado es que los códices se van mucho antes. Es decir, nosotros no tenemos códices porque en la época de la colonia, Lorenzo Boturini estaba a cargo de escribir la historia de México. Y entonces recopila todos los códices que puede, toda la información que puede y se los queda para escribir esta historia general de México en la época colonial. Pero lo deportan, porque Lorenzo Boturini entra al país ilegal. Entonces, como entra, y estábamos en la época de la colonia, entonces los españoles no permitían que un italiano estuviera en México escribiendo la historia de México. Entonces los españoles, y además ya se había librado un par de veces, entonces los españoles no lo soportan más y lo deportan. Y a la hora de deportarlo, sus cosas las pierde. Entonces, en el momento de perderlas, me parece que es su cuñado, lo tengo por ahí apuntado, pero no me lo aprendo de memoria, su cuñado o alguien muy cercano se hace de sus cosas. Y que se hace de sus cosas, en realidad él es un anticuario. Y entonces él vende y compra todo.
Y él es el que vende, más que Lorenzo Boturini, él es el que vende todas nuestras cosas al extranjero. Y ahí es donde nosotros perdemos nuestros códices, etcétera, etcétera. Sí tenemos una muy buena cantidad en el Museo Nacional de Antropología bajo resguardo, pero los grandes y los famosísimos están en Austria, en Alemania, en España, en Francia, en Inglaterra, en Bodley, por ejemplo, ¿no? Y luego tiene mucha razón en que es muy curioso que sean los europeos los interesados en estudiar nuestra cultura. Sí, él estudia. Uno de mis asesores es el doctor Germán Lejarazu, que es un investigador del CIESAS, Centro de Investigaciones y Estudios de Antropología Social. Ya me lo aprendí. Y es que está largo, ¿no? Y él es justamente uno de los expertos en códices mixtecos. Pero sus cuates son, bueno, los otros que estudian son 2 holandeses. Uno trabaja en México y el otro está en Holanda, ya se regresó. Y yo todavía no lo alcanzo a entender, pero el doctor Germán estudia su doctorado en Holanda y creo que ahí se hace cuate de Janssen y supongo que se lo trae y ahí es donde hacen los estudios. Y Janssen estuvo mucho tiempo aquí haciendo estudios, nada más que ya se regresó a Holanda, ya sé que está en Holanda viviendo, ¿no? Pero sí, el de los del grupo Borgia los hace Brodo Sprats, o Sprantz, que es un alemán, y hizo estudio doctoral. Y uno de los estudios muy grandes y muy profundos del Códice Socionatal está hecho en la Universidad de Texas. Entonces, no sé por qué los mexicanos no nos dedicamos a estudiar nuestros códices. No tengo... Pues creo que de ahí habría una pregunta. Preservar algo tan frágil, tan viejo, típicamente es muy costoso, ¿no? Tienes que tener espacios muy especializados, muy controlados. ¿Tú crees que en parte no hemos querido hacer la inversión de esos pesos aquí? Digo, pues bueno, mientras los austriacos sigan preservándolo allá en el laboratorio de $40 millones, ¿para qué construye uno así aquí en el de antropología? Claro, puede suceder, puede suceder. Yo sospecho que en el de antropología los tienen ciertamente preservados, porque lo que nos muestra son copias. En antropología, en la parte de abajo, en la parte de la sala mixteca, hay varios códices, copias de los códices, y ahí deben de tener arriba, en la zona de resguardo, los Pero hay una códices. diferencia entre no. resguardar algo que no tienes que estudiar y tener un espacio donde Sí. puedas estudiarlo seguramente. Ahora, me acabas de decir algo muy interesante y yo no entiendo mucho, oye, no logro entender qué tanto tendrían que preservar. Sí tienes razón, porque es piel, los coloniales están hechos en tela en algodón, en hilo, cosido, entonces ya puede ser que está tratado para que se le pueda pintar después, igual que el de los códices prehispánicos que están en piel y también tratados. Pero el doctor Germán ha hecho varios estudios actuales sobre códices en la Mixteca y él ha descubierto que en los pueblos están los códices. Entonces, en este momento del tratado o del decreto de Porfirio Díaz de jalarlos y llevárselos, los mixtecos dijeron, aquí no hay nada, yo no sé nada, y los tienen en resguardo en sus pueblos. O sea, hay un último estudio que hizo el doctor del códice Yucunama, y ese códice Yucunama está en el pueblo de Yucunama, y se lo prestaron para sacarle fotos. Nada más. Y entonces le sacó fotos y hizo todo el estudio, y tiene ya un escrito donde lo estudia y con el facsímil, pero se queda en el pueblo. A lo mejor no lo están preservando bien, o a lo mejor sí, pero lo guardan y lo resguardan porque es su tesoro, ¿no? No sabría. Sí debe que tener una cierta temperatura. Me imagino que eso importa más cuando lo estás manipulando, ¿no? Si lo vas a guardar donde está seco Sí. y a buena temperatura, me imagino que si no le mueves mucho, pues Aguanta. se guarde ahí 500 años, no hay problema. Pero si lo vas a estar abriendo, manipulando, estando tan cerca que tu respiración y la humedad de tu cuerpo puede afectar eso, yo creo que eso es un espacio mucho más especializado. Sí. Pero quién sabe, sí es una pregunta muy interesante el por qué, ¿no? Pero pues bueno, me surgieron varias dudas, y como esto es
presentación, pues a darle. ¿Qué estás esperando generalizar a base de entender esto que estás buscando, ¿no? Ajá. Yo me estoy esperando que varias cosas. Por un lado, decir que el diseño de información, aunque lo hacemos los diseñadores, lo puede hacer cualquiera. Entonces, que si la información se estructura, ya me dio calor, no, si la información se estructura de manera correcta, la estructure quien la estructure, la diseña y entonces se puede entender. Entonces, me estoy esperando que no sea propio de la disciplina, sino propio de la persona el diseñar la información. Sí, creo que por ahí va mi pregunta, porque estamos hablando del diseño de la comunicación. Quizá entender qué cosas han logrado sobrevivir en comunicación milenaria, porque qué va a suceder cuando alguien trate de entender nuestros Instagrams llenos de emoji. Claro, ¿no? De aquí a 500 años, plátano, chango, sol, ay, no, ¿qué? ¿Cómo? Sí, claro. Y es interesante que hemos regresado a una comunicación pictográfica como una manera de expresar tanto emoción como información, ¿no? Sí. Le hemos dado otros matices a nuestra comunicación regresando a, ¿no? Parece alta tecnología, pero en realidad son pictogramas. Son pictogramas. Claro, tienes toda la razón. Y además, yo no sé si ustedes lo hacen, yo sí lo hago. Cuando voy a mandar, no es lo mismo poner primero la carita de espantada y luego la sonrisa, que primero la sonrisa y significan dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, porque en lo que estoy pensando y cuando lo estoy poniendo es, sí, me divierte, pero oh my God, ¿no? Sí. Supongo que debe ser algo muy similar en los códices, pero aquí hay una complicación, que quizás en el futuro lo haya para quien quiera entender nuestros mensajes, ¿no? Pero los códices no solamente representan información, sino representan cosmovisión. Los prehispánicos tienen ciertas características que los coloniales no lo logran entender, creo que no lo tienen. Los prehispánicos comienzan contando la historia y por eso va de izquierda a derecha además, porque comienza atemporal, es decir, aún no empieza el tiempo cuando se cuenta la historia de los dioses. Y entonces los dioses no tienen nombre, los dioses no tienen tiempo. Y entonces hay el tiempo de los dioses y el tiempo de los humanos, el tiempo de los mortales. Y el tiempo de los dioses puede la narración estar mezclada o no, puede ser lineal o no, no se sabe, no se comprende porque no hay tiempo. Y ahí llega un momento en que hay un glifo que implica tiempo, y ahí empieza a contar el tiempo. Y entonces ya las personas tienen nombre, ya son seres mundanos, y entonces ya hay una narración que puede ser secuenciada y lógica. Pero sí está relacionada con un poco la manera de entender la vida de la época. Para ellos había el antes del tiempo y el tiempo. Y el antes del tiempo no había nada. Que es interesante lo que mencionas, porque sí es primero entender el contexto cultural o tratar de entender el contexto cultural a través de la comunicación, y quién sabe si siquiera tengamos eso bien entendido. Exacto. Porque como lo hemos discutido antes, por ejemplo, cuando trabajamos con los sordos, la mayoría de su comunicación es atemporal, ¿no? Sí. Si me va a comentar el joven una historia de lo que le pasó ayer, es en orden de importancia. Ok. ¿No? No en orden de sucesos, ¿no? De que primero llegué y después vi que la puerta estaba abierta y pues me puse a investigar y después de investigar no encontré nada, me fui a sentar y resulta que no tenía yo ya mis chocolates. Y quizás esa historia va a ser, pues no tenía yo mis chocolates. Claro, que es lo más importante. ¿Cómo? No, pues es que había yo buscado y con la puerta abierta, pero sentado, yo estaba pensando, ¿qué pasa? ¿No? O sea, y entonces dices, a ver, ¿en qué orden llegaste? ¿No viste chocolates? Después te fuiste a buscar. No, ¿cómo? ¿No? Incluso es como los niños cuentan las cosas. Y entonces ahí, por ejemplo, es muy difícil sin esas abstracciones, porque el lenguaje para ellos es muy difícil abstraerlo.
hablar de más de la inmediatez, ¿no? Me habla muy bien de hoy, de mañana, de ayer. Pero pues hace un mes, o hace 6 meses, o hace 5 años, simplemente es hace mucho tiempo, ¿no? Y estamos hablando de gente que lleva 15 años estudiando lenguaje manual, muchas veces con una deficiencia, ¿no? O sea, quizá alguien que haya hasta llegado a ir a la universidad y haya podido leer textos más profundos sí tenga ya esos matices mejores, pero quizá le estamos pintando nuestro entendimiento de narrativa a estos códices nada más porque aprendimos algo, entendimos algo. Pero otra pregunta que te tenía era, esto me imagino es especulación, o sea, no vas a poder dar un dato. Ajá. ¿Qué crees que genera ese boom en códices a la hora de la conquista? ¿Crees que es causa-efecto o es simplemente un resultado de ahora hay razón para guardar y preservar? O sea, ¿crees que es un tema de, caramba, nos está yendo pésimamente? Asegúrate de anotar la información, guardar la información. Nuestros hijos, nuestros nietos van a necesitar conocer nuestros saberes, porque quién sabe si yo voy a estar. O simplemente cuando llegan los españoles hay una razón para guardar y preservar cosas que quizá en el ir y venir no se les daba prioridad. No he profundizado en las razones, pero sé que hasta lo que yo sé ahorita, los tlatoanes antes de la conquista sí dicen hay que preservar. Es importante tener registro de lo que está sucediendo, es importante saber las historias, las razones, los calendáricos, saber utilizar el calendario, por ejemplo, definir las fronteras era importante y era relevante para los tlatoanis porque era poder, información es poder para los tlatoanis, ¿no? Pero cuando llegan los españoles, hasta lo que yo he leído, son los españoles los que ordenan que se registre la información y ya no los indígenas, ni ya no había tlatoanis. Entonces es el español el que le dice en la escuela, ahora empiézame a contar esa historia que no me la sé, empieza a registrar esa historia que no me sé. Hay 2 códices muy interesantes, hay muchos, pero de los muy interesantes que yo podría relatar similares a esto, es este que les decía, el manuscrito del aperramiento. Y entonces es un lienzo y le piden al tlacuilo que relate lo que está pasando ahí para que todos aprendan. ¿Y qué es lo que va a relatar? Cómo los españoles están castigando a 7 indígenas por desobedientes y el castigo es que los perros se los coman vivos. Y quieren que se vea, y se ve. En el códice se ven ahí el perro jalándole las entrañas y la cara del indígena lastimado y todos amarrados en palos. La verdad es que es sangrientón, ¿no? Muy, muy fuertón. Ese, por ejemplo. Y ese es de la época de la colonia y era pues enseñarte de qué se trata, ¿no? Quiero que todos los demás sepan qué es lo que está pasando y era orden del español. Hay otro que se llama Historia Tolteca Chichimeca, que es de aquí de Puebla, y en ese está además de tener los glifos tradicionales indígenas, tiene mucho texto y va contando la historia. Y ese también es una orden de españoles de contar la historia tolteca chichimeca. Entonces, ahí creo, todavía no he leído, pero creo que lo que hacían es que le pedían a los sabios, a los tlamatinis, que explicaran esta historia y que fueran los tlacuilos quienes las fueran pintando, al revés de como se hacía antes, ¿no? Incluso los españoles mandan pedirle a los tlacuilos hay 2 catecismos hechos en códice. Y es así, catecismo, para enseñarles a los indígenas. Muchas gracias. ¿Alguien más? No, pues creo que te agradecemos muchísimo. Ojalá esto te haya ayudado a prepararte. Sí. Ahí va y viene. Sí. Y pues Muy bueno. damos una... Thank you very much. Y para las notas. Sí. Muchas gracias. No, gracias, Johnny. Muchas gracias por estar. Sirve mucho las ideas, las reflexiones.
Gracias por habernos acompañado online y nos vemos pronto.